asiento, hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que tiene el Señor en esta preciosa noche. Voy a ser breve. El tema del día de hoy lo he titulado La autoridad de nuestro Dios. Dile al que está a tu lado: la autoridad de nuestro Dios. La autoridad de nuestro Dios. Y déjame decirte que me ha gustado mucho eso de estar a favor de lo que Dios hace en nuestras vidas. Siempre cuando salimos en defensa de nuestro Dios, el Señor responde. El Señor responde a siervos y siervas que le crean y que se la crean. Voy a dar un pequeño ejemplo de estos chicos. Imagínense que fueran a predicar la palabra o a llevar un alimento y no creyeran que Dios fuese a responder. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que creer en Dios, pero también creer que nosotros podemos ser grandes siervos de Dios. ¿Cuántos grandes siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos siervos del Señor con autoridad hay aquí? Amén. Bueno, ahorita van a aumentar los amenes. Vamos a leer la escritura en Romanos, la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 13, versos del 1 al 7. Yo sé que el Señor va a hacer algo grande en esta noche. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sométase. ¿Qué dice? Dile al que está a tu lado: sométete. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dile al que está a tu lado: sométete. El 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vuélvele a decir: sométete. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo, al que hace lo malo. Vamos a leer hasta el 7, recuerda. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y el 7 dice así: paguen a todos los que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, hermanos, todos en esta vida, desde que nacemos, hemos sido expuestos bajo autoridad. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, naciste, estás en un hogar donde estás bajo la autoridad de mamá y papá, de los padres. Creciste, fuiste al kinder y estás bajo autoridad de. Llegaste a la primaria y estás bajo la autoridad de. Llegaste a la secundaria y estás bajo la autoridad de nadie. Llegaste a la prepa y estás bajo la autoridad de. Oye, ¿qué onda con los maestros? Agarran mucha autoridad, ¿no? Llegas a la universidad y estás bajo la autoridad de los maestros. Llegas a casarte y estás bajo la autoridad de. Llegas al matrimonio y estás bajo la autoridad de. Oye, ¿qué rollo? Vamos a darle otra oportunidad. Llegas a casarte y estás bajo la autoridad de.
Bueno, ahorita vamos a ver conforme a la escritura, a ver si sigue diciendo. Señor, ayúdame. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios, escucha, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice la Biblia. Lo que significa que sustenta todas, absolutamente todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa al mismo Dios. Punto. Amén. Pero vemos que el Señor hizo ángeles, antes de la creación, antes de esta creación preciosa, hubo una creación antes de. No me voy a meter mucho, no quiero meterme en problemas, sino que antes de esto hubo una creación donde hizo los ángeles, todos los seres espirituales, pero hubo uno que se rebeló. ¿Quién fue? Hasta les da miedo, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer Isaías, capítulo 14. Vamos a leer del verso 12 al 14. Ayúdame, por favor. El libro del profeta Isaías, capítulo 14, del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos el principio de la maldad. Aquí vemos un principio de la violación de la autoridad de Dios. El chamuco, el lucero de la mañana, el ángel precioso que Dios había creado, se convirtió en un ángel malvado. Y aquí vemos cómo este personaje quiso rebelarse en contra de la autoridad de Dios. No más quiso, sino lo hizo. Se rebeló en contra del Todopoderoso, de la autoridad máxima, y creo que le fue como en feria, o le va a ir como en feria. Aquí nos muestra la palabra del Señor que el primer rebelde fue el chamuquín, fue el diablo, fue Satanás, el engañador. Él quiso ser semejante al Altísimo, pero jamás se podrá igualar, ningún ser creado se podrá igualar a nuestro Dios Todopoderoso. La autoridad de nuestro Dios debería ser respetada por toda su creación. Toda, dije toda. Y cuando tú vienes a la iglesia, rindes reverencia a la autoridad de Dios. Amén. Pero cuando nosotros faltamos a la autoridad de Dios. Esto lo voy a explicar con la historia de Adán y Eva. ¿Cuántos se saben la historia de Adán y Eva? Levante la mano. Lo predicamos ronda tras ronda de células, lo predicamos meses tras meses, lo predicamos año tras año, predicamos la historia de Adán y Eva. ¿Sí se la saben? No vayan a salir por ahí como una persona que dijo: y Adán también probó de la manzana. ¿Cuál manzana? Era una pera. En la historia de Adán y Eva vemos que Satanás, a los primeros seres humanos que tentó y que inyectó parte de su revelación, de su maldad, de su rebeldía. Gracias, hermano. De su rebeldía fue a Adán y a Eva. Pero fue más a Eva que a Adán, ¿verdad? A ver, varones, fue más a Eva que a Adán.
Por eso nadie quería responder, porque van a llover cazuelazos. Vemos que los primeros tentados, o los primeros que fueron tentados por Satanás, fueron Adán y Eva. Todos conocemos la historia, o la gran mayoría conoce la historia. Ese mismo mecanismo, fíjense, ha estado trabajando hasta ahorita. Es el mismo mecanismo que Satanás empleó con Adán y Eva, lo ha empleado con la humanidad actualmente, con la humanidad de la actualidad. Es el mismo mecanismo de engañar, de tentar, de decir verdades a medias. Y es por eso que las personas viven de forma tal como ellos se lo imaginan o creen que es. Ellos fueron tentados y cayeron, y después de que el Señor se dio cuenta, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Cuando después de que se rebelaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando estaban desnudos, dice la palabra de Dios que ellos cosieron delantales. Vamos al Génesis, al libro de Génesis, capítulo 3, verso 7. Dice que ellos cosieron delantales para cubrir sus partes nobles con hojas de higuera. ¿Es grande la hoja de higuera? Sí, grande. Hermanos, ¿qué dice? Ay, Adán, ¿qué dice la hermana? Ay, Eva. Hermanos, dice la escritura, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, hermanos, aquí entra cómo el enemigo empieza a sembrar la semilla de que tú puedes. No le hagas caso a Dios. Mira, así se hacen las cosas, como tú piensas que se hagan, así son las cosas. Y ellos pensaron que con hojas de higuera la iban a hacer una minifalda, no sé qué se habrá hecho, ¿no? Unos shorts. Pero vean, a pesar de todo, después de ello el Señor les pone una regañada, dice la palabra de Dios. Los maldijo la tierra, maldijo a la mujer, perdón, maldijo a la serpiente. Vaya, fue una regañada a todo lo que dio. Y en el Génesis 3:21, el verso 21, nomás adelántate algunos versos. Pon atención, el verso 21. Génesis 3, verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió. A pesar de que ellos desobedecieron, a pesar de que se impusieron, desobedecieron a la autoridad de nuestro Dios, a pesar de que ellos violaron todo reglamento, pisotearon la autoridad de Dios, todavía nuestro Dios, en su autoridad, en su majestuosidad, tuvo misericordia de Adán y Eva. Y les dijo: no, chiquitos, no va a ser como ustedes digan, va a ser como yo diga. Y yo sé que es lo mejor para ustedes, y lo mejor para ustedes son túnicas de pieles. Y luego los vistió. Así, chiquitos, así se va a hacer la cosa. Eso es la autoridad de nuestro Dios, eso es la autoridad de nuestro Señor. Aún a pesar de que estaba molesto, mire, mostró su lazo de amor y les dijo: así son las cosas. A pesar de que ellos pisotearon la autoridad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos con el yo creo que son así? No es cierto, no le hagas caso a esos hermanos. Yo pienso que las cosas se van a hacer así, 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 así. El yo. Y el yo es el que te tiene en el fracaso. Y el yo creo y el yo pienso es el que te tiene en el hoyo. Y el yo creo está haciendo que pisotees la autoridad del Señor. La escritura dice así. Y no es lo que yo creo y lo que yo pienso. Y vemos en la escritura que mucha gente, muchos personajes violaron o pisotearon la autoridad de Dios. Pero aún así Dios tuvo misericordia de esas personas. ¿Tú crees que Dios tenga misericordia de nosotros? Se acabaron los amenes. Es que yo he sido tan malo.
La autoridad, hermanos, no tiene que ver con gritos, con golpes. La autoridad de Dios solamente es que Él te observe. ¿Cuántos de aquí tuvieron padres? No levante la mano. Padres fuertes, de carácter fuertes. Tanto puede ser mamá o papá. Recuerdo, voy a contar un testimonio rapidito. Me acuerdo yo cuando tenía unos 8 años, 9 años. Ya llovió. Recuerdo que estábamos ahí los amiguitos y jugando y no sé qué. Y me acuerdo que se nos hacía fácil robarnos las galletas de una tienda. Aguas con las carteras, Se nos hacía fácil, pero nunca me tocaba a mí robarme las galletas. Y el día que me tocó, le toca a David. Pues yo veo que las agarran bien fácil y corren. Me tocó y córrele, pero casi lo hago enfrente del señor de la tienda. Y que me alcanza nomás a 2, 3 pasos y me agarra de los pelos y ahí me lleva con mi mamá. Oiga, señora, mire, su hijo es un ratero. Pues me desgreñó todo el camarada y todavía me acuerdo de él, lo miro y me da miedo. No, ya está mayor. Recuerdo esa ocasión que mi mamá agarró una chancla toda guarache, sandalia, toda floja, toda que ni dolía. Y agarró y paz. Y yo le hice como si hubiera llorado, como si hubiera sido un martirio. Y esto para que entiendas y que no sé qué. Sí, mamá, sí. Y así quedó yo por adentro. Mi mamá está loca, dije yo dentro de mí. Pero ándeles, que cuando pasó el día, eso fue en la mañana, voy a aclarar, estábamos jugando fútbol en la tarde. ¡David! Se oyó por allá. ¡David! ¿Quién es? Era mi hermana, la más grande. ¿Qué pasó? Te habla mi papá. Me habla mi papá. Yo pensé que ya mi mamá había arreglado todo. Pues si ella tiene autoridad, dije. Llegó, a ver, siéntate ahí, me dice. Y ya yo decía, ya cállate, pégame, ya. Me dolían más las palabras. Y que va sacando una manguera. Ven, te voy a pegar por esto y por esto y por esto. Y cuando empieza, paz, y yo, ¡ay! Y pues, ahora sí que yo me acuerdo que me hizo orinar del dolor. Me hice pipí. Y cuando me corrigió de esa forma, yo decía, mi papá es bien malo, mi papá esto, mi papá no me quiere, mi mamá es la buena, mi papá es el malo. Pregúntenme si volví a robar galletas. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Cuando mi padre agarraba el cinto, cuando mi padre habíamos hecho algo malo, ya después donde crecimos, él no necesitó de la manguera ni el cinturón. Con la pura mirada, sé que estoy haciendo mal. La autoridad no tiene nada que ver con golpes. La autoridad no tiene nada que ver con gritos. La autoridad, uno como hijo la debe de respetar, y muchas veces a Dios lo hemos pisoteado y a veces nos pone unas leñizas y ni así entendemos, y a veces nos pone unas buenas zumbas y no entendemos. Miren, la autoridad de Dios nos hemos encargado de pisotearla. La autoridad de Dios hemos hecho, pues van a orar por un enfermo, van a orar por él, siempre pasa esa hermana. ¿Sabes, hermano? La crítica no nos lleva a nada bueno. La autoridad de Dios se respeta. La autoridad siempre nos va a llevar a algo bueno. El Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos entender a respetar la autoridad de nuestro Dios. El Señor ha puesto gente para que nos mande. Hemos sido
puestos bajo autoridad. En esta congregación está nuestro pastor de capitán en jefe, amén. En tu célula están tus líderes. Se acabaron los amenes. Te guste o no, estás bajo esa autoridad. Quieras o no, estás bajo esa autoridad. Y sabes, hermano, nos falta humildad para entender que hemos sido puestos bajo autoridad. ¿Cómo? Si yo crecí solo, si yo me salí de la casa desde chiquito, que a mí nadie me va a mangonear. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser humildes para poder aceptar que estamos bajo autoridad. El mismo apóstol Pablo, hermanos, te pido por favor que abras la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 23, del 1 al 5. Pon atención, hermano. El mismo apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, tuvo la humildad. Vamos a leer del versos 1 al 5. Y es lo que debemos de entender. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Fíjese lo que estaban ahí. Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él tuvo la humildad de reconocer: saben que yo no sabía que era el sumo sacerdote. Me atreví a ofender a alguien que había sido puesto por líder. A él decía tal vez: sabes que ese líder, ese sumo sacerdote estaba haciendo las cosas mal. El mismísimo apóstol Pablo reconocía, por eso le dijo pared blanqueada. Lo ofendió. Por fuera estás muy lindo, pero por dentro estás podrido. Pero cuando le dijeron: ¡hey! Es el sumo sacerdote, no sabía. Me puedo atrever a decir que él dijo: perdón, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. ¿Sabes? Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto pastores, evangelistas, misioneros, Dios ha puesto gente de liderazgo. A ti no te compete condenarlos, a ti no te compete, mi hermano, a murmurar. Simple y sencillamente hemos sido puestos bajo autoridad. El Señor, Él es el que va a tomar por balanza el juicio de ellos. Pero nosotros tenemos que limitarnos, o tenemos que hacer humildes y obedecer, porque queremos la sanidad, queremos la bendición, queremos que el líder ore por nosotros, queremos que la persona esté con nosotros, queremos que él esté conmigo, que no quiero que se vaya de mi lado. Cuando yo tengo necesidad lo quiero aquí. Pero ¿estoy dispuesto a servirle? Hemos pisoteado la autoridad de Dios cuando no obedecemos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero Jesucristo tiene toda la autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad. ¿A Él te puedes someter? ¿Te puedes someter? ¿A Jesucristo te puedes someter? Hemos quebrantado la autoridad de Dios al decir: hermano, ore por mi matrimonio. Y les digo: ¿cuánto tiempo tienen de casados? Es que no estamos casados, estamos en unión libre. Hermano, desde ahí quebrantaste la autoridad de Dios, porque nunca le presentaste a tu pareja al Señor. Nunca fuiste a un altar: Señor, te presento a esta mujer, a esta persona que tomo por mujer, para que bendigas nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Bajaron los amenes. No debemos de quebrantar la autoridad de nuestro Dios.
Y así puedo dar muchos ejemplos de cómo hemos quebrantado la ley de Dios, cómo hemos quebrantado la autoridad de Dios. Y puedo agarrar el joven, la jovencita, el jovencito. Puedo decir: jóvenes, ya dejen de estar fornicando. Jovencitas, jovencitos, ya párenle. Están quebrantando la autoridad de Dios. La autoridad de Dios se respeta, hermanos. Pero hay algo que, como les dije, tenemos que tener humildad. Si nosotros somos humildes a la voz de Dios, el Señor va a responder, porque Él responde a un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. No hay otra solución. Y para terminar, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, nos dice este verso que ya todo mundo conoce, pero que muy pocos llevamos a la práctica tal vez. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Por favor, si me puedes ayudar. Y con esto concluyo. La autoridad de nuestro Dios. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Le damos un fuerte aplauso al Señor.